Vamos a hablar, vamos a contar algunas historias de niños que se criaron entre animales, discúlpeme, mire, sin contactos con los seres humanos. La historia quizá más conocida de todas es la de Víctor, el salvaje de Aveirón. No la conozco. No sé si es la más conocida. Sí. La historia de Víctor es la siguiente. En el año 1800, dos cazadores encontraron en los bosques de la Caune, en el Languedoc francés, a un niño completamente desnudo, al que lograron capturar y al que dejaron al cuidado de una viuda, que lo encerró en una cabaña cercana. El niño aparentaba unos 11 o 12 años y ya había sido visto antes por la zona. Al cabo de una semana el niño logró escaparse y retornó a las montañas. Ahí soportó el riguroso invierno de aquel año, apenas cubierto. Por las noches parece que se ocultaba y durante el día se acercaba a veces a algún pueblo, en uno de los cuales, un pueblo del cantón de Saint-Cernin, se metió en una casa deshabitada y ahí volvió a ser capturado. Allí se lo atendió, se lo vigiló durante varios días, lo llevaron a un orfanato y allí estuvo varios meses. Durante todo ese tiempo se mostró salvaje y esquivo. Sí. La noticia de su existencia se difundió rápidamente por la Francia, una Francia recién salida de la Revolución Francesa, y provocó todo género de conjeturas y expectativas. Un ministro del gobierno, con inclinaciones científicas, ordenó el traslado del muchacho a París, y ahí se lo llevaron con la esperanza de que el estudio de su caso pudiera ampliar los conocimientos sobre la mente humana. Sí. Y se originó un debate en torno al joven, ¿no? Había dos tesis. Al crecer Víctor, privado del contacto social, ¿estaría desprovisto de sentido moral o por el contrario, tendría un sentido moral natural, una bondad originaria, como sostenía Rousseau en su libro sobre la educación, el Emilion? Convertido así en un asunto público, los estudiosos llegaron a una conclusión expresada por Philippe Pinel, director del Hospital Bicêtre. Según sus propias palabras, el salvaje de Aveirón era un deficiente mental incurable. Chao, nada más. Pero reapareció ahí un joven médico, Jean-Marc Gaspard Itard, al que le fue permitido asistir a estas explicaciones, que era más optimista. Propuso la elaboración y ejecución de un programa de tratamiento y educación de este muchacho, del niño. El programa fue aceptado y se le dieron a este muchacho Itard, el científico joven, ¿no?, los medios públicos requeridos para realizarlo. Ya ven cómo era lo de la Revolución Francesa, era medio progre. El muchacho quedó desde entonces bajo la custodia de este Itard y fue atendido por una mujer, Madame Guérin, y mientras lo atendían, Itard elaboraba y aplicaba el programa de su tratamiento psicológico. Itard escribió 2 informes dirigidos al Ministerio de Salud, informes en los que relató sus observaciones. La descripción que Itard realizó fue la siguiente: un niño desagradablemente sucio. Hubieran podido lavarlo. Sí, bueno, pero lo llevaron como estaba para investigarlo. Claro, lo dejaron así. Si lo lavaban ya no era lo mismo. Claro. Autóctono. Dice, afectado por movimientos espasmódicos, incluso convulsiones, se balanceaba, mordía, arañaba a quienes se le acercaban, no mostraba afecto a quienes lo cuidaban, se mostraba indiferente a todo. Me parece que lo conozco. Sí. El muchacho era delgado, más bien bajo para su supuesta edad. Su rostro, redondeado e infantiloide, presentaba marcas de haber sufrido la viruela
y lo surcaban varias cicatrices. Tenía una nariz larga, un cuello esbelto, Sí. etcétera. Las atenciones y cuidados que se le dispensaron mejoraron su estado físico, pero los progresos fueron muy escasanes. Una vez superada la fase inicial, el tipo no progresó más. Itard le puso el nombre de Víctor, y las esperanzas de enseñarle a hablar y a comportarse de manera civilizada resultaron frustradas. Y en el segundo informe, Itard se dio por vencido. El Ministerio del Interior se hizo cargo del cuidado de Víctor. Otro del Interior se hizo cargo. ¿Eh? El Ministerio del Interior, no sé si es el mejor ministerio para hacerse cargo de un cargo. Bueno, pero después de la Revolución Francesa vio cómo quedó todo. Pero un informe elaborado por alguien que vio a Víctor en 1815 no reseñaba, sería mejor, ninguna mejora en su situación. Hasta que Víctor de Aveyron murió en 1828, allá por sus 40 años, a causa de una neumonía. Otro caso. Nunca no aprendió nada. Nada, y no se... O casi nada. Es que hablar no se aprende. No, se enseña. Pero no sabían, tenían que querían ver qué pasaba con alguien que no había tenido contacto con los seres humanos. Otro caso es la historia de Mowgli, contada por Rudyard Kipling, en su novela El libro de la selva, que luego fue llevada al cine. Está basada en la verdadera historia de Dina Sanicher, un niño que fue abandonado por sus padres y posteriormente criado por lobos. Mire usted, qué bien. Dinah, ¿no? ¿Cómo era aquella calle? Dinah. Diana, sí, o algo así. Sí. No, Dinah. Piazzolla jorobaba con eso, decía Diners. Diner, la tarjeta del Diner. Muy bien. No existe más, Diners. El chico llamado Dinah era un niño no mayor de 6 años, no se acercaba a los seres humanos, no respondía a las preguntas, caminaba en 4 patas, y tenía dificultades para pararse sobre sus propios pies. Solo comía carne cruda, mordía huesos para afilar sus dientes. Para mí que era un perro, entonces. Claro, fíjese bien. Claro. Dinah fue criado por lobos, que le he dicho, Claro. y pasó los primeros años de su vida creyendo que era un lobo. Mirá vos. Para no dejarlo en la jungla, los cazadores lo llevaron al orfanato de la misión Sicandra en la ciudad de Agra. Como no tenía nombre, lo llamaron Dinah, por la palabra que en hindi, en el idioma hindi, significa sábado. Dinah Sanishar. Sanishar debe querer decir sábado, ¿no? Que fue el día que lo encontraron. Durante la estancia de Dinah en el orfanato, los misioneros intentaron enseñarle todas las cosas que nunca había aprendido, que eran todas, claro. este mundo. Por ejemplo, la teoría de la relatividad. Sí. Empieza más liviano. Empezaron por lo básico. Claro. Eso está bien. Caminar y hablar. Si bien Dinah aprendió a entender a los misioneros, nunca aprendió a hablar. No obstante, cuanto más tiempo permanecía en el orfanato, más comenzaba a comportarse como un ser humano, ¿no? Aprendió incluso a ponerse de pie y, según los misioneros, alcanzó a vestirse solo. Algunos dicen que incluso adquirió un mal vicio, que era fumar cigarrillos. Mire usted. Murió a los 35 años a causa de tuberculosis. Aunque pasó la mayor parte de su vida en compañía de otras personas, nunca se adaptó por completo a la vida en sociedad. Otra historia es la llamada Niña Pollo. Ajá. ¿Qué tal? Tiene la piel de gallina. María Isabel Cuaresma dos Santos se habrá criado entre las gallinas, adquiriendo muchos de sus hábitos. Esta es más reciente, había nacido en 1970.
vivió desde que tenía 1 año en un corral de gallinas de su familia, en un pueblo cerca de Coimbra, en el pueblo de Coimbra, en Portugal, ¿no? Allí la llevó su madre, y tenía 3 hermanos que sí tuvieron educación y tuvieron una vida social. Pero lo más extraño del caso es que al parecer en el pueblo todos conocían a esta chica y nadie hizo nada para ayudarla. Hasta que en 1980, tenía 10 la chica, una organización religiosa la rescató. Pero como no había quien quisiera darle refugio, terminó regresando con su familia y la volvieron a poner en el corral junto con las gallinas. Sí. Una médica, conmovida por la historia, recorrió instituciones para encontrar un mejor destino, pero todos la rechazaban. María no tenía nada de ningún vestigio de cultura humana. Su edad cerebral era la de un infante de 2 años, no sabía hablar y solo cacareaba. Claro, qué horrible, pobre. Qué horrible. Historia tan tremenda. E intercambiaba, o intercalaba, sería mejor decir, en su carácter, estallido de cólera con episodios de reclusión interior, así que no respondía a ningún estímulo. Luego de varias denuncias judiciales, María fue internada en una institución psiquiátrica de Lisboa y después fue internada en la Casa del Buen Samaritano, una institución para niños con deficiencia, y no mostró allí ninguna mejoría. Pero acerca de estos casos podríamos reflexionar en la relación que existe entre el lenguaje y el desarrollo cognitivo. ¿Y qué pasa cuando el lenguaje no es estimulado y aprendido por el humano a edad temprana? Y en relación con eso hay una historia muy anterior que involucra al rey Federico II de Hohenstaufen, nacido en el año 1194, que quiso hacer un experimento. Como estaba aburrido en su trono, se le ocurrió intentar conocer el idioma de Dios, la lengua de Adán, la lengua con la que se habrían comunicado los primeros humanos, Adán y Eva, la lengua previa al descalabro de la Torre de Babel, digamos. Tamaña empresa se propuso el tipo, que creía que la lengua se había producido de manera espontánea. Bueno, lo que hizo entonces fue ordenar que se recluyeran en una sala a 30 recién nacidos, que se les suministraran los mejores cuidados de la época, pero con una condición: las criadas que se ocupaban del cuidado de estos niños no debían hablarles ni establecer ningún tipo de gestualidad o comportamiento que pudiera interpretarse de un modo afectivo o emocional, por los bebés, por supuesto. Sí. Federico II pensaba que sin influencia humana alguna, el lenguaje adámico surgiría espontáneamente. Claro, está bien. Y los niños hablarían, suponía él, sí, hebreo. Él suponía que era el hebreo, sin que nadie se lo hubiese enseñado. Claro. Y el resultado fue desastroso. Murieron todos los bebés sin excepción. Ninguno pudo siquiera alcanzar los 3 años de edad. Este experimento tan tremendo despertó el interés del famoso psicoanalista René Spitz, quien en los años 40 del siglo XX estudió a fondo las consecuencias de las privaciones emocionales en los primeros momentos de la vida del ser humano, y comprobó que con una privación emocional parcial se genera en los bebés un bloqueo tónico, malestar, ansiedad y miedo. Se reducen las posibilidades para desarrollar expresiones. Y cuando esta privación es total, una absoluta carencia afectiva, mucho peor. Se observaba una depresión,
retraso motor, pasividad, falta de coordinación ocular, y se reducía el nivel mental en un 45%. Bueno, esa fue la investigación de René Spitz. Después se descubrió, se sospechó que los niños del experimento Federico II quizá no existieron. Tal vez fueron dichos de un monje llamado Salimbeni di Parma, que fue el que registró los hechos y parece que era un enemigo político del rey, de Federico II, y que o los contó mal o los inventó enteramente. Se dice que Federico II era muy inteligente, que hablaba 9 lenguas y escribía en 7, pero también dicen que le obsesionaba saber si había una lengua connatural al hombre, ¿no? Lo apodaban Stupor Mundi, o sea, el asombro del mundo. Qué lindo que te digan así. Pero se sospecha que ese experimento, que nos pareció tan terrible, no existió. Pero sí las investigaciones del psicoanalista René Spitz, que dice que los niños privados de toda comunicación, de todo afecto, de todo contacto, morían pronto. Hoy sabemos que hasta los 7 años, las cosas que nos pasan antes de los 7 años son decisivas y quedan impresas en nuestra mente de un modo mucho más fuerte que toda la experiencia posterior. Así que ahí es donde hay que tener más cuidado, para no causar daños que después son irreparables. Si a vos no te hablan durante un año, pero tenés 40, casi mejor. Casi que uno lo agradece. Pero bueno, tremendas historias estas, ¿no? A mí me impresionó mucho la de la pobre chiquita, la chica del gallinero, que vivía en el gallinero. Sí, además que haya vuelto, porque siendo rescatada y después no se hicieron cargo de esa situación, no. Es de una maldad muy increíble. Claro, la familia, incluso había 3 hermanos que no vivían, solo ella vivía en el gallinero, ¿no? Impresionante. Me pregunto qué canción podría ilustrar estas tremendas historias que acabamos de inventar. Bueno, vamos a dedicar esta charla a nuestro amigo Wittgenstein y podríamos escuchar la canción Parole Parole que canta Mina, Alberto Lupo, sí, hay una versión muy linda que vamos a escuchar ahora, Parole Parole.